Bueno, decíamos que Manuel Spínola Gómez nace en Solís de Mataojo, el departamento de La Valleja, el 5 de julio de 1921, y fallece en Montevideo el 10 de mayo del 2003. Lo que yo les comentaba recién, que Spínola, cuando niño, prácticamente su madre fallece a los pocos años de él haber nacido, y es su padre el que lo cría, digamos, toda su infancia, su primera infancia, y después hasta su adolescencia, es con el padre que él mantiene una gran relación. Incluso después en un momento decide traerlo, cuando él se viene a Montevideo, él decide traerlo a su padre ya muy veterano, para tenerlo, digamos, más cerca y poderlo asistir y cuidar, ¿no? Pero lo que les comentaba es que, bueno, y antes de eso comentarles que, digamos que en la obra de Spínola es fundamental la imagen de su padre, y es una persona que de alguna manera se cría y se educa prácticamente solo, es autodidacta. Si bien hay quienes comentan algo que él no reconoce, pero que tuvo dos periodos, como dos becas, con José Cunio, el pintor de las lunas, ¿no? Tuvo como dos becas de pintura, creo que fue en el Círculo de Bellas Artes, el que está acá en Punta Carretas, ¿no? Es su única, digamos, educación formal dentro del arte. Después, y es interesante decirlo, él tiene una educación autodidacta y muy sólida, muy sólida. Es un niño, cuando niño, que no termina la escuela, y que uno puede decir, es interesante ver cómo un niño, una persona que no terminó la escuela, la formación que tiene después, la solidez que tiene en su formación y la preparación que él mismo se fue dando. Pero lo que hay que tener en cuenta también que él fue, como les decía al comienzo, un protegido de Eduardo Fabini, uno de nuestros grandes compositores uruguayos, que además era de Solís de Mataojo, Fabini. Entonces hay fotos de Spínola en un bote de remos con Fabini saliendo a pescar, saliendo por el río. Entonces, como que Spínola se cría en un entorno rural, netamente campestre, en un pueblo pequeño, y donde, bueno, el gran cable a tierra, la gran antena, digamos, cultural que tiene Spínola es la cultura general de Eduardo Fabini, ¿no? Fabini incluso decía que a él le hubiera gustado tener dinero para mandarlo a Spínola a estudiar a Europa. Pero conociéndolo, lo poquito que lo conozco a Spínola y en parte todo lo que uno ha escuchado de su vida, yo creo que si a Spínola lo hubieran mandado a estudiar a una academia a Europa, él hubiera estudiado mucho más mirando y recorriendo los museos que lo que hubiera estado sentado frente a un caballete de pronto absorbiendo enseñanzas de otros artistas, porque Spínola era una persona que tenía una capacidad de observación fabulosa y por lo tanto lo que tenía, como que él sabía muy bien qué era lo que tenía que mirar de cada artista, de cada obra que se le enfrenta. Entonces, ahora lo que estamos viendo es una pintura que él hace a los 17 años, que cuando uno va a la muestra es una de las primeras pinturas que nos encontramos de Spínola, que se llama Circo al Mediodía, es un óleo sobre tela pintado en 1938. Ahí él ya tenía contactos con la obra de Van Gogh, por ejemplo. Se me ocurre con la obra de pintores post-impresionistas, que eso ya lo hemos visto en este curso, que es la obra de Paul Gauguin,
en cuanto a lo que es la gran mancha de color, las zonas de manchas de color, y después la obra de Paul Cézanne, que es un poco la idea de pintar a través de una síntesis, sin entrar en detalles ni adornos. Y por fin la obra de Van Gogh, que está relacionada con la pincelada, con la manera de la pincelada. Entonces, nosotros acá tenemos un circo al mediodía, o sea, es interesante ver lo que él nos propone, porque nos propone ver el mediodía desde el lado de adentro de la carpa. Por lo tanto, la carpa se transforma en una gran pantalla que resplandece ese color amarillo. Y ahora vamos a ver dos detalles que yo pude rescatar dentro de esa pintura. Ustedes pueden ver, y ahora voy a utilizar algo que utilicé el otro día, el puntero láser que me proporciona el PowerPoint. Y entonces vamos a ver la materia, cómo va trabajando la materia. Nosotros lo que vemos es, pasando a la pintura general, nosotros vemos que esto sobre un fondo naranja, que es de alguna manera resplandor, abajo en la zona de la arena del circo, un poco más oscuro, y después un trabajo de blancos que se van mezclando ahí, y rojos, y algunos sombra siena, que son estos marrones, que es lo que le da los palos del circo y las cuerdas del circo. Pero si nosotros observamos detenidamente, vamos a ver que el blanco está pintado, el blanco y estos ocres que tiene acá, están pintados a la manera de Van Gogh. O sea, quiere decir que él carga con el pincel, carga la materia, y cuando pasa el pincel sobre la tela, van quedando esos borbotones a los costados. Por ejemplo, nos podemos detener en esta pincelada, ¿no? O esta que tenemos acá abajo, donde nosotros vemos que a raíz de la fotografía y la incidencia de la luz sobre la foto, sobre la pintura, lo que hace es que nos crea situaciones de sombra. Entonces nos permite ver la calidad del empaste. Quiere decir que acá el artista pone mucha materia. Y es una característica en general, excepto en la época del polifocalismo, que es la década del 70, es una característica que va a seguir en la obra de Spínola. Conociéndolo a él físicamente, que era una persona muy grande, de un pelo medio como una melena caída sobre sus hombros, una boina muy grande, y uno lo veía sentado en los bares. Él era muy asiduo a bares y cafés, porque recogía aquella tradición que había en el siglo XX, que muchos supimos disfrutar, que era la de juntarse intelectuales, artistas, escritores, pensadores en los bares. Pero Spínola no tomaba una gota de alcohol, entonces tomaba una Coca-Cola, tomaba un refresco, tomaba un té, y bueno, y era conversar con él de arte y de todo lo que a uno se le ocurriera, y una cantidad de cosas como había antes aquellas tertulias donde se hablaba de todo y todo se enrababa y todo caía en el mismo bolso, que era en realidad el de la sensibilidad, ¿no? Era sensibilizarnos con la literatura, con la pintura, con una película. Era la época de ir a ver a Cinemateca, aquellas películas. Entonces, digo, Spínola fue una persona de esas veladas en los bares o en algunas galerías de arte, ¿no?
Volviendo a esta pintura, nosotros tenemos a un chiquilín de 17 años que pinta de esta manera. Sin duda, esto es como una carta de presentación, ¿no? Una persona que a los 17 pinta de esta manera quiere decir que, bueno, que sin duda tiene condiciones para dedicarse al arte. Esta obra, Circo al Mediodía, de 1938, es una obra de pequeño formato, alrededor de 40 por 50 centímetros, una cosa así. Fue ganadora de un premio en un salón nacional. Nosotros podemos ver en esta obra, a lo que vemos la materia y la pincelada, cómo deja marcado, podemos ver el accionar del artista, que es lo que tiene la pintura cuando es expresiva, cuando hay materia sobre la tela. Nosotros podemos como un poco seguir cómo fue pintando el artista. Entonces, en esta foto acá a la derecha vemos que esas zonas, esos palos o tirantes de un verde oliva, fueron pintados en un principio por sobre la zona naranja del fondo, o ese amarillo ocre, y después por arriba estas pinceladas que él metió, que él realizó hacia arriba. Y del lado izquierdo lo mismo, podemos ver el arrastre de la pincelada, es un óleo, un óleo empastado, no líquido, no líquido, pero preparado de manera de que pueda correr por sobre la tela, sobre la preparación del fondo, ¿no? Y a los 18 años, Spinola pinta esta obra que es una joya, que justo no está en la muestra, que es el retrato de Eduardo Fabini, pintado en 1940, a los 19 años, ¿no? Un óleo sobre tela de 1,48 m por 98 centímetros de ancho, está en la Casa de la Cultura de La Valleja. Yo esta pintura la vi en vivo hace unos cuantos años atrás, cuando tuve la suerte de recibir el premio Morosoli, justamente, hablando de minuanos, el premio a la difusión y promoción cultural. Entonces aproveché cuando fui a la ciudad de Minas, al Teatro Lolita Rubial, donde está la Fundación Lolita Rubial, que es la que da los premios Morosoli, y aproveché con la gente que nos llevó en el auto, les pedí que me dieran una vueltita por la Casa de la Cultura para ver este retrato de Fabini. Para mí, una de las mejores pinturas que debe haber en cuanto a retrato del arte nacional. Más que nada pensando que es una persona de 19 años que pintó esto, donde hay un parecido bárbaro con el mismo Fabini, y el juego ese de luces y sombras que le da la Parra, me imagino que debe ser la Parra, está en un patio, de espaldas a un gran, a un ombú, y es una pintura que tiene un lenguaje, podemos decir, relacionado con el impresionismo. Aunque es una pintura mucho más ajustada, ¿no?, que la pintura impresionista. Cuando hablamos de impresionismo siempre decimos que en general los impresionistas no dibujaban primero, sino que atacaban la tela directamente con el pincel, cargando el pincel de materia, de óleo, y trabajando directamente de manera muy espontánea y muy rápida sobre la tela, capturando, en el caso del impresionismo, capturando la incidencia de la luz sobre los cuerpos, sobre los objetos, sobre el tema a representar. Ahí teníamos a Monet, a Marie Cassatt, a Edgar Degas, a Manet también. Tenemos
una cantidad de pintores y pintoras impresionistas, ¿no? Y esta pintura, la verdad que para que sea una persona de 19 años, a mí me sorprende, ¿no? Porque ahí entonces demuestra toda la década del 40 en la obra de Spínola es fundamental. Es donde Spínola se recibe de pintor. De pintor de lo que uno le exige a un pintor, ¿no? Bueno, a ver, dibujá, pinta, a ver cómo resolvés las cosas, cómo preparás el tono, en fin, todo eso. Entonces, la década del 40, podemos decir, hasta clavaditos los 50, es el periodo en el que Spínola se recibe y se resuelve, digamos, de pintor, ¿no? Y ahí continuamos con una obra que yo descubrí en un momento que fui al Museo de San José. Había ido por otros motivos y mirando un poquito el acervo del museo me encuentro con esta pintura. Esta tenemos la suerte de que esté en la exposición del Museo del Parque Rodó. Y acá tenemos La olla, de 1943. Podemos decir que es una pintura así de carácter impresionista. Si bien para hacer una paleta impresionista es un poquito oscura, pero es de carácter impresionista. Entonces tenemos la pintura íntegra acá del lado izquierdo, una pintura de 90 de alto por 40 de ancho, que se llama La olla, pintada en 1943, y donde Spínola nos muestra realmente cómo domina el color y cómo domina la pincelada. Entonces, nosotros a la izquierda, acá a la izquierda tenemos la olla sobre un primus. Eso es una de las cosas que me gusta de los pintores nacionales, cómo van representando sus realidades, ¿no? Su entorno. Cuando uno habla de naturaleza muerta, enseguida piensa en una botella, un vaso, dos naranjas, y sobre un mantel y un trozo de pan. Pero la naturaleza muerta, o como le dicen los españoles, el bodegón, puede ser cualquier elemento que esté quieto en un lugar. Porque desde comienzos del siglo XX, el arte se transformó en un momento de expresión del artista o de la artista para mostrar lo que piensa. Entonces, por lo tanto, como en el siglo XX empieza a ser más importante la expresión que lo que uno representa, entonces el artista empieza como a tomar elementos y temas que son comunes a todos nosotros, ¿no? Entonces ustedes imagínense, por ejemplo, en la época de la pintura académica, ¿tá? La pintura académica, por ejemplo, el artista representaba, y bueno, qué mejor cosa que tomar como ejemplo a Blanes. Ahí el artista representaba, bueno, el juramento de los 33 orientales, ¿no? Después representa a la Carlota Ferreira, representa la Batalla de las Piedras, o Artigas parado en la puerta de la Ciudadela. Sin embargo, nunca vamos a ver en la obra de Blanes, por ejemplo, una naturaleza muerta hecha de mate y bizcochos, ¿no? Porque la pintura académica justamente lo que tenía como vedado era mostrar lo cotidiano. ¿Tá? La pintura académica siempre tiene que mostrar una visión como altruista del mundo, una visión de héroes, de ganadores, de batallas, de situaciones que nos llevan a un ejemplo ético o moral. Pero cuando empieza el siglo XX y los artistas primero, a fines del siglo XIX, empiezan con el impresionismo,
ahí entonces el arte empieza a ser algo que se torna en que el artista muestra lo que tiene en su entorno, o sea, lo cotidiano, la cotidianeidad, y donde el artista tiene como excusa el tema, pero el tema no es la finalidad. ¿Tá? Entonces, en este caso, lo que hace Spínola es mostrarnos su cotidianeidad. ¿Tá? Pero vieron que no le interesa mucho describir la cotidianeidad. No le interesa a él que nosotros veamos bien el primus, que veamos que esa olla, que además vean los detalles de la olla, cómo está pintada. Primero pintó una zona negra ahí abajo, después pintó este gris de este lado, del lado izquierdo, que refleja la luz de este lado, y al final de todo podemos ver que puso este negro acá arriba. Y a la vez vemos los movimientos del pincel acá, y vemos cómo la materia, al ser tan empastada, a veces se arrastra y queda como chorreando sobre las otras pinceladas. Después, por ejemplo, acá en la ventana, vemos, por ejemplo, porque es lo que tiene para nosotros, estudiantes de pintura, es lo que tiene la pintura expresiva o expresionista, que nosotros podemos ver cómo está realizada. En la pintura de Blanes, para ver cómo está realizada, tenemos que sacarle fotografías, agrandarlas, y entonces ahí podemos llegar a ver cómo él mueve los pinceles, cómo él mueve la pincelada. Entonces, otra característica más de la pintura académica es que no se vea la pincelada. Eso está mal visto en cuanto a lo que es la pintura académica, ¿no? Que se vea la pincelada. Pero como ya estamos en pleno siglo XX y ya pasó todo, primero los impresionistas a fines del siglo XIX y después a principios del siglo XX los expresionistas alemanes, ya está todo dicho. Entonces los pintores podemos pintar libremente lo que se nos ocurra. Cualquier cosa, por favor, me hacen preguntas o pueden poner en el chat del Zoom. ¿Tá? No se queden con dudas, pregunten todo lo que se les ocurra. Y seguimos dentro de la década del 40, la más fructífera de Spínola dentro de lo que es la pintura de Caballete. Si bien él va a volver a la pintura de Caballete, pero no con esta manera de pintar. Y acá vemos Hombre de Sesgo. Como comentario al margen, yo no sé si ustedes están sintiendo el motor de una moto, que justo el señor, creo que va a estar de 7 a 9 probando la moto. Sí, una suerte bárbara, una suerte bárbara. Y suerte que no está el perro de enfrente que empieza a avisarnos, ¿no? Bueno, volvamos a la charla. Hombre de Sesgo es una pintura interesantísima de 72 por 90, también un óleo sobre tela, donde nosotros vemos este personaje que aparece siempre en los cuadros de Spínola en ese momento, es el padre de Spínola. Y una cosa interesante que ustedes saben que a mí me gusta también ver, no solamente el tema técnico, ¿no? Cómo está pintado, sino que me gusta ver también la composición de esta obra. Entonces nosotros tenemos una línea diagonal. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Nosotros acá, donde está el personaje parado, donde está el personaje sentado, donde está su cabeza, podemos decir que es como la medida áurea del ancho. Para Libertad o Graciela, la medida áurea, vamos a pasarlo en términos criollos, sería el 2/3 del ancho de la obra. Entonces, lo que es interesante de ver es que
Acá tenemos la medida áurea, hay una medida donde él ubica al personaje. Y acá tenemos la otra medida áurea. Nuevamente. O sea que hay como una especie de medida doble. La distancia que tenemos acá, desde el borde del cuadro hasta acá, es la misma que tenemos desde el borde del cuadro hasta el medio del personaje. Pero no es solo eso lo interesante, sino que él lo llama hombre de sesgo, o sea, como de costado, ¿no? Como de refilón. Lo que él hace ubica al personaje en diagonal al cuadro, en la diagonal del cuadro. Entonces, nosotros tenemos acá, si yo tiro una línea, sube hasta acá, y después puedo bajar por acá. O sea que acá tenemos un triángulo construido. Y después tenemos otras líneas horizontales, como es la del brazo. Ven que acá hay una pequeña pincelada que nos ayuda a continuar visualmente esto. Y después la otra, que es la de la ventana, donde él apoya la cabeza, donde él mete la cabeza dentro de la ventana. Compositivamente hablando, todas las obras de Spínola tienen una composición rigurosa, que es lo que siempre decimos, ¿no? Es fundamental la cuestión compositiva en una obra, porque es lo que nos dice un poco, bueno, cómo leer, cómo el espectador se enfrenta a esa obra y cómo leerlo. Entonces, ¿qué hace Spínola? Nos pone esta palangana esmaltada acá abajo a la izquierda. Incluso vean qué interesante, sin caer en detalles, porque no es una pintura de detalles, al contrario, es una pintura de manchas y de empastes, sin caer en el detalle, él igual nos muestra que esta palangana esmaltada, como toda palangana esmaltada usada, tiene varios descascaramientos. Entonces, con pequeñas manchas, él ya nos pone, a ver que voy a hacer uso, ahí va, pero nos vamos superando momento a momento, porque el PowerPoint nos permite un agrandamiento. Entonces ven, ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo salgo de esto? Él cuando coloca esto acá, cuando coloca esta palangana de este lado, lo que él hace es contrarrestar el peso. Porque nosotros, cuando leemos una pintura, es de izquierda a derecha. Entonces, a la izquierda, cuando nosotros miramos, estamos viendo la cabeza de este hombre. Y ahí entonces vamos hacia la derecha y vamos como bajando, vamos bichando todo esto, y a su vez venimos y nos quedamos empalanganados, digamos, por hacer honor a Spínola, esos términos que inventaba Spínola, nos quedaríamos empalanganados acá adentro, como una manera de, digamos, de armar la composición, ¿no? Así que bueno, esto es de 1946, Hombre de Sesgo, que también la podemos ver allí, y acá tenemos un detalle de la cara del personaje, donde lo que podemos comprobar es que está realizado con espátula. ¿Por qué nos damos cuenta que está realizado con espátula? Porque no hay huellas del pincel, en este caso, por lo menos en esta parte, y porque la espátula lleva a eso, que cuando apoyamos la espátula van quedando todos esos rebordes alrededor. Y fíjense lo que es la cara de este hombre, ¿tá? Que prácticamente no reconocemos que es la cara de una persona, ¿no? Entonces, de alguna manera acá Spínola también toma
toma un poco de ese lenguaje de la pintura impresionista, ¿no? A ver si podemos hacer un zoom acá y ver. Miren lo que es eso. Impresionante cómo se ve la materia. Y todos esos rebordes clásicos de cuando se pasa la espátula y se va trabajando ahí arriba, color sobre color, ¿no? Ahí está. Así que bueno, entonces dejamos al hombre de sesgo. ¿Vieron que en este caso venimos con una paleta de grises y ocres? Y ahora vamos a ver otra obra de él también. Retrato de hombre grande, que es el retrato de su padre. Pero en esta época predominaba el realismo socialista. ¿Qué quiere decir? En los países donde hubo un gobierno socialista, Rusia y China, por ejemplo, las tendencias de la pintura del realismo socialista lo que hacían era retratar a los campesinos, al obrero, al trabajador, y transformarlo en una especie de herramienta para el progreso. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las características del realismo socialista? Es cuando se pinta el retrato de los obreros, de los trabajadores, de la gente, digamos, de los pobladores, de los ciudadanos de esos lugares, lo que se hacía era agrandar de manera casi caricaturesca los pies y las manos de los individuos. ¿Por qué? Porque en el caso del realismo socialista justamente son los individuos, son las personas, las herramientas de esa política, por así decirlo, y entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas naturales de cada individuo? Son las manos y los pies. Entonces, acá en este caso, Spínola rescata un poquito esa tradición y le agranda las manos, le agranda esa mano es grandísima, tan grande como la cara de este hombre que está fumando, y pinta esta obra de 107 centímetros por 55, un óleo, muy empastado como siempre, trabajado en general con espátula, aunque puede haber alguna parte a pincel. Y bueno, como buen personaje de la campaña, con su pañuelo blanco, porque aparte su padre era del Partido Nacional, ¿no? En la zona de Solís de Mataojo, donde él se crió, él cuenta de que él toda la gente, incluso en sus primeros años, fue militante del Partido Nacional en aquel momento. Entonces, bueno, esa golilla blanca. Y ahora vamos a ver, miren qué interesante el personaje, es como una gran construcción, está como dentro de un gran triángulo. Vieron qué interesante, ¿no? La manera de componerlo, ensanchando la parte de abajo y la mano, y después se va afinando hacia arriba. Entonces, él crea una sensación de que nosotros estamos frente a una gran persona, que nosotros la vemos desde abajo, que nosotros al lado de él somos pequeños. Y está bien eso, porque es como una cuestión que él, a través de la composición, nos logra hacer ver la magnitud de ese personaje que, entre paréntesis, nosotros no sabemos, o sea, el espectador común y corriente no sabe, pero que es su padre, ¿no? Y ahora vamos a ver un par de detalles que yo tuve la suerte el otro día de sacar, de fotografiar, donde podemos llegar a ver la tela ahí abajo, acá,
donde la tela deja la huella, donde la espátula apretó de más y marcó, y marcó la tela, ¿no? Vean qué interesante cómo está muy relacionado con el hombre del sesgo, que es 2 años antes, cómo está relacionado con la misma paleta, con la misma manera de pintar, y vean lo que es esto, vean lo que es la cara, con esa nariz medio repingada que tenía el padre de Spínola y el propio Spínola. En el caso de la cabeza, trabaja de manera muy puntillosa todos los tonos que tiene. Y en el caso de la mano, vean que prácticamente se nos pierde de vista ese cigarrito que tiene armado en los dedos, ese armado que tiene en sus manos. Pero podemos ver el trabajo de la espátula. A ver si podemos hacer un zoom acá y ver, miren qué interesante, una cuestión técnica que yo siempre hago ver es que el color blanco en general es el primero que tiende a craquelar. Y acá, como hay gran contenido de blanco en la preparación de este color, ustedes vean que las partes oscuras no están craqueladas, pero las partes con blanco se han craquelado. Y cuando él aprieta la espátula para descargar, para frotar la materia que él va levantando desde la paleta, ahí entonces se quedan marcadas los granos de la tela. Esta es una pintura que lleva mucho toque, ¿eh? mucho toque de paleta, perdón, de espátula, mucho toque, y es como una especie de construcción que él realiza, ¿no? O sea, el personaje, sin duda, está bocetado primeramente que nada, no creo que esté dibujado, lo que sí dice dibujado no creo. Él lo debe tener parado allí al costado del caballete y él va pintando de esa manera, agregando cada toque de espátula, ¿no? Lo que lleva a esta obra que es una de las joyas, ¿no?, de la pintura de Spínola. Y llega el año 49, yo voy pasando así, moviendo la faja de las ventanitas del Zoom, porque descubrí el otro día, cuando les mando la charla, que a veces las ventanitas del Zoom molestan para leer, para ver cosas, ¿no? Así que bueno, sí, eso lo voy a estar moviendo para que a ustedes no les complique. Bueno, Spínola se viene para Montevideo y ahí se encuentra con otros artistas. Artistas de primera línea como Luis Solari, como Washington Barcala y Juan Ventallón. Luis Solari haciendo todos aquellos personajes relacionados con el carnaval, con el mundo de los tablados, una cuestión como teatral de personajes que tienen cabeza de pájaro, cabeza de perro, que son como cabezudos, lo que nosotros normalmente vemos como cabezudos. Y bueno, y una persona que está muy metida en el mundo del carnaval y de los carros alegóricos y de los tablados. Después Washington Barcala es una persona que en ese momento está haciendo una pintura figurativa, hace unos paisajes relacionados con las vías del tren. Todavía no es el Barcala que conocemos de las maderitas y las telas, de los collages, que a Noelia tanto le gusta y la ha influenciado en su trabajo. Y después Juan Ventallón, que es uno de los artistas abstractos por excelencia del arte digamos, del siglo XX, de la década del 60, de los pintores abstractos.
Entonces, ¿qué es lo que los une a estos 4 artistas? A Solari, Barcala, Ventayol y Spínola Gómez. Bueno, los une el placer por la pintura, la reflexión por el arte, el estar horas discutiendo sobre la figuración, sobre el realismo, sobre la abstracción. Y qué mejor homenaje, todos coinciden que el mejor pintor del Uruguay es Carlos Federico Sáez. Y arman un grupo de estos 4 artistas que se va a llamar el Grupo Sáez. No el Grupo Carlos Federico Sáez, sino que se va a llamar Grupo Sáez. Ellos hacen una muestra en el 49, donde cada uno presenta sus nuevas creaciones, y después ya en el 50, Barcala se retira, está de viaje, y ya el grupo queda sin efecto. O sea que es un grupo que se armó para una sola muestra. En este caso estamos viendo un retrato que Spínola le hace a Washington Barcala, una pintura muy expresiva, la pintura que él titula Intimidad, pero que es el retrato de Washington Barcala, siempre al óleo, 57 por 40, una pintura relativamente pequeña, pero donde él con unas pocas pinceladas le hace un retrato a Barcala, también otro de los grandes artistas del siglo XX del arte nacional. Con este grupo Sáez, lo que pasa en la cabeza de Spínola Gómez, con este grupo Sáez, lo que pasa en la cabeza de Spínola Gómez es que es como una apertura al nuevo arte. ¿Tá? O sea, ahí Spínola, si bien tiene una formación rigurosa, como decíamos, autodidacta, pero al ser buen observador, yo creo que uno puede ser autodidacta sin necesitar ir a clases oficialmente, ¿no? Yo siempre recuerdo en mi adolescencia, cuando iba al bar Jauja, al café bar Jauja, que existía allí en Bartolomé Mitre, entre Sarandí y Rincón, y sentadito ahí nomás me sentaba, yo era el más jovencito de todos, tendría 17, 18 años, me sentaba a sentir hablar a los pintores. Estaba el Cacho Tejera, andaba Spínola Gómez también, estaba Mario Arroyo, Rial, ¿quién más? Soma Beitler, había una cantidad de pintores. Yo iba y paraba la oreja. Ya con eso se aprendía mucho. Ahí con eso ya se aprendía muchísimo. Porque era como meterse en la cocina a aprender a cocinar. Entonces uno ahí veía cómo se pelaban las papas, veía cómo se cortaba la carne, veía cómo se preparaban los manjares que después se iban a servir en la mesa del arte. Y me acuerdo cuando estos artistas hablaban de manchitas, hablaban de manchas. Y en un principio yo decía, como adolescente, decía, pero ¿cómo? ¿Esta gente cómo hace manchas? ¿Cómo mancha? Si son pintores. Y después entendí que ellos mancha le decían a unas pinturas de pequeño formato donde la materia, el color y la preparación del color era fundamental. Otro que recuerdo que estaba en las mesas esas era Montiel, Jonio Montiel, alumno de Torres García. Entonces, como que uno también aprendía, y Spínola tiene esa cuestión. No tiene, aunque hay biógrafos de él que dicen que él estuvo en 2 talleres yendo a aprender con Cunio, Spínola parece que no reconoce esas enseñanzas, pero bueno, de todas maneras tiene una formación bastante sólida.
Entonces, a mí lo que me interesaba muchísimo es decir que, para cerrar la década del 40, es que en la década del 40 Spínola se dedica a pintar sobre tela con óleo dentro de la figuración. Y ahí entonces empieza el otro periodo. El otro periodo. Y una de las cosas que él hace, acá empieza la Spínola que conocemos muchos, una Spínola ya más de investigar. Una de las cosas que le pasa a Spínola es, él venía trabajando con color y en un momento viaja perdón, viaja a San Pablo. En una bienal de San Pablo, en el Parque Ibirapuera, se expone nada más ni nada menos que el Guernica de Picasso. Hasta ese momento Spínola es interesante ver esa reflexión que él hace. Hasta ese momento él venía trabajando en color, con colores, y consideraba que la pintura no podía ser en blanco y negro, o por lo menos él no tenía esa concepción pictórica de que la pintura pueda ser en blanco y negro. Sin embargo, cuando él ve el Guernica de Picasso, que es la única influencia que nosotros le podemos ver en algo, reconoce que puede trabajar con esa escala de grises. Entonces, en la década del 50 y 60, es que Spínola empieza a crear una paleta por momentos monocroma relacionada con los grises, desde los blancos a los negros. Dentro de esa obra de color que él realiza en la década del 50, bueno, arranca con esto. Realiza nada más que 4 cartas, el 2 de oros, el as de copas, bueno, y otras cartas más que no están acá. Y hace estas pinturas que hace como una reinterpretación de las cartas, ¿no? De los palos de cada carta. Una reinterpretación tal vez pensando en algún momento poder editar un conjunto de cartas que fueran así. Podría haber sido interesante. Pensar que ahora es muy común que los artistas hagan cartas, diseñen cartas, en especial las de tarot, pero estas son realmente muy interesantes, porque acá ya empieza a aparecer el mundo de Spínola Gómez, ¿no? Esa capacidad que él tiene de mirar la forma y transformarla en una visión más geométrica, que es algo que proponía Paul Cézanne cuando, siendo uno de los post-impresionistas, proponía dejar de pintar la pintura con tanto detalle e ir más a la forma, netamente a la forma, con una visión más geométrica de la forma. Y ahí entonces cae en sus manos, porque se me ocurre que sería jugador de truco, ¿no? Cosa que yo no tengo mucha simpatía por las cartas o por los juegos de cartas. Y ahí entonces él realiza el 2 de oros y el as de copas en 1950 ya, cosa que me parece que es como un avanzado, ¿no? En este tipo de cosas, pero me parecía que era interesante mostrarles esas cartas, esas posibilidades que él tiene. Y una de las obras que a mí más me gusta de Spínola, aunque bueno, la temática es muy particular, lógicamente, es el sifón. Él lo llama como sifón, porque en realidad lo que creo que en un término de ferretería se llama sifón es a esta parte, no a la cisterna o al water closet como se conocía antes. Esta obra es muy interesante, ¿eh?
muy interesante. A mí por lo menos me gusta mucho, porque vamos a ver un detalle donde él pinta sobre la superficie con óleo, dejando lo que es blanco, él no lo agrega al blanco, sino que deja la tela al aire, la fibra al aire, es un durador blanqueado, donde él va pintando con óleo negro y a su vez hay zonas que él las va frotando, refregando, aunque hay otras zonas que él pinta, sin llegar a los bordes acá, como en este caso y en este caso. Pero después lo que hace él, después de pintado, con una punta le hace como un esgrafiado. Entonces tenemos estas zonas esgrafiadas. Vamos a volver a la pintura general y les voy a mostrar la composición de esta pintura. Nosotros tenemos esta cisterna acá en el medio dentro de un triángulo. Miren qué interesante. El triángulo empieza desde un extremo, llega hasta acá arriba y baja nuevamente para acá. La línea esta donde baja es la misma línea que después sube y se encuentra con eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos este rincón acá, Spínola mete esto, esto acá. Porque de esa manera él lo que crea en este espacio es como habilitar, como equilibrar. Tenemos que el water está del lado izquierdo, hacia el lado izquierdo. En el medio, en el eje de la obra, está la tapa con el triángulo acá en el medio, exactamente acá en medio. Pero si nosotros tiramos una línea vertical que pasa hacia acá, nos vamos a encontrar de que el water queda del lado izquierdo del eje. Por eso está esa inclinación. Y del lado derecho agrega toda esta cuestión. ¿Tá? Del lado derecho agrega toda esta cuestión. Y lo que hace el sifón mismo, lo que es el caño este doblado, agrega un interés dentro de este espacio que está acá. Entonces, es una obra donde para mí, está un poco el espíritu de lo que es la obra del Guernica, porque el Guernica está pintado de esta manera, entre negros y grises, y partes esgrafiadas, partes frotadas. O sea, la pintura del siglo XX se transforma en una pintura de investigación, netamente, donde el tema es la excusa para pintar. No quiere decir que el tema no sea importante, atención, porque de pronto uno dice, no, bueno, yo acá quiero pintar un water, porque me parece que puedo hacer un llamado de atención al espectador común y corriente de pintura, que en vez de entrar a un museo y encontrarse con un desnudo, simulando algún dios griego, yo me encuentro con un water, realizado de una manera en la que transforma ese water en el tema de una pintura, en el estudio de una serie de elementos, de ritmos, de formas, que forman este sifón o esta pintura del water, ¿no? Bueno, entonces, si tienen preguntas, por favor, no se queden con la duda. Y acá estamos viendo una de las pocas pinturas que está realizada 4 años después, perdón, no, el mismo año, que se llama Persona, simplemente Persona, donde él vuelve a practicar lo mismo, ¿tá?
donde nosotros vemos cómo él hace el mismo esgrafiado que veíamos en el fondo de la obra de Sifón. Lo único que él le hace un esgrafiado de líneas cruzadas. Después nosotros acá tenemos el lápiz al aire. Y después lo curioso es que él lo pinta con este color, óxido, rojo óxido, o color ladrillo, o como ustedes le quieran decir. Se considera que es la obra de Spínola donde más predominan las líneas verticales y horizontales, donde hay más líneas rectas en la formación del cuadro. Entonces volvemos a la medida áurea o a los 2/3, y acá en la altura de la obra tenemos que esta es la medida áurea de todo este alto. Tenemos acá. Acá tenemos la otra medida áurea, el otro punto áureo acá. Acá. Y acá tenemos el otro. Tiramos una línea vertical y ya creamos un eje. Tiramos otra línea vertical y ya creamos otro eje. Pero lo que es interesante es que esas líneas que él tira en diagonal surgen desde este punto. Y si tiramos una línea hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que esa línea cruza acá, atraviesa acá. Entonces, como que si nos ponemos a mirar y a relacionar todas esas líneas que van y vienen, podemos ver que está muy pensada esta obra y que es una de las obras con más geometría dentro de la obra Spínola de esta época, ¿no? Donde representa a un hombre que es medio robot, que me hace acordar un poco a la obra de Gustavo Alamón, que falleció ahora este año o el año pasado, que hacía aquellos robots. Un año después encontramos a Spínola trabajando en la abstracción total, con grises. Ahí aparecen nuevamente los grises en su obra. Es una calle, la abstracción de una calle. Recuerden que Spínola, como tantos pintores y pintoras del siglo XX, levantan un poco la bandera de los que eran los post-impresionistas, ¿no? Entonces hacemos un pequeño repaso, eran 3. Van Gogh, dejando una herencia de la pincelada cargada, de una pincelada que nosotros podemos ver en la pintura. Paul Gauguin, dejando grandes zonas de color, como estamos viendo acá, grandes zonas planas de color. Y después Paul Cézanne, tomando grandes zonas de color, pero pintando sin entrar en detalles, sin descripciones muy detalladas, muy realistas, pero tendiendo a una abstracción más que nada, ¿no? De la cual, bueno, Picasso toma y también levanta esa bandera digamos, de una abstracción. En la obra de Picasso no es una abstracción total, pero sí se acerca bastante. En la obra de Spínola Gómez sí hay momentos de abstracción total. Sí. ¿Viste? Tu marido te resolvió el tema. Bueno, muy bien. Continuamos. Y ahora Spínola vuelve a la figuración. Y tenemos estas dos variaciones sobre el gordo Améndola, que me parece increíble que una persona usara este sombrero bombín en la década del 60, y aparentemente sí, porque las dos pinturas que hay usa un bombín. Esta obra de 1,22 m de alto por 1,70 de ancho, muy empastada, es la obra que pinta en 1961 Spínola Gómez, esta junto a otra obra que vamos a ver posteriormente.
¿Qué pasa? Como veíamos hace poco, la década del 60, en el arte nacional, es una década donde hace eclosión la pintura abstracta, en sus dos vetas, la pintura abstracta geométrica y la pintura abstracta informalismo matérico. Entonces tenemos la pintura abstracta geométrica, donde tenemos la obra de Costigliolo, María Freire, Lincoln Presno, y después la pintura abstracta matérica, donde tenemos una obra de Juan Ventayol, de Spínola Gómez, de Hilda López, de Pavlovsky, también de los grandes. Y en este caso Spínola, para mí, es como una especie como de redondeo que hace de la figuración para después meterse a lo largo de los 60 en una experimentación netamente abstracta, ¿no? Y vamos a ver acá algún aspecto matérico de la pintura, donde nosotros podemos ver los gestos de cada pincelada. O sea, en el arte, en el arte del siglo XX, como les decía, podemos ver el accionar de las pinceladas como herencia de la pintura expresionista, ¿no? Y en el caso de esta obra de Spínola, tenemos como una gran personalidad volcada en esa pintura. Vamos a ver la otra versión del Gordo Améndola, que es la que podemos ver en el museo en este momento, que es un óleo sobre durabor, que debe haber demorado bastante en secar, y donde Spínola investiga de alguna manera con la materia, con el óleo matérico y con la pincelada. En este caso no hay espátula como veíamos, por ejemplo, con el hombre grande o el hombre de sesgo. En este caso es netamente de pincel. Podemos ver las pinceladas, como acá arriba en zigzag, acá abajo las pinceladas que él pasa por encima de las otras zonas. En esta zona, lo mismo. Y hay partes de su cara que ahora vamos a ver en detalle, como estas dos fotos que pude sacar el otro día, donde vemos ahí los gestos y donde ya la abstracción, cuando uno se acerca, ya se transforma, perdón, la figuración, cuando uno se acerca, se transforma en una abstracción total. Acá nosotros podemos ver la mezcla de color, podemos ver la mezcla de color en la paleta, como en este caso, estas zonas, pero podemos ver cómo se mezcla el color también sobre la pintura. Miren estas pinceladas negras acá arriba. Bueno, muy bien. Perdón que Y ahora, enseguida, como que estas dos pinturas de Spínola son como la apertura hacia una pintura netamente abstracta, ¿no? Y con la misma materia, con la misma paleta de color, él empieza a investigar en la abstracción. Siempre sobre madera o durabor, porque son cuadros que cargan mucha materia y que incluso puede ser hasta peligroso trabajar sobre tela,
porque la tela ocasionaría también bastantes resquebrajamientos, ¿no? de la pintura. Y entonces acá lo que nosotros podemos ver son movimientos horizontales de pinceladas que van generando, si bien él trabaja la abstracción, en este caso va generando como una cuestión tridimensional, ¿vieron? ¿No? O sea, no está representando nada acá, sin embargo, esas pinceladas claras más las otras oscuras abajo, crean como que esta zona se va desprendiendo del plano y crean esas zonas de sombra. Esta serie se llama Adherencias, es una serie muy grande que él hace, y que hay unas cuantas en la exposición que estamos viendo ahí de Spínola en el museo, ¿no? Lo que es interesante de estas pinturas es un poco relacionarlo con lo que va a ser la década del 60, todo a lo largo de la pintura del 60, de la pintura nacional, y a su vez todo lo que está pasando en la pintura universal, más que nada la pintura occidental, donde hay como dos vertientes, les decía hoy, de pintura abstracta, por un lado de informalismo matérico, que viene a ser esto, o sea, informalismo en el sentido de que son pinturas que están realizadas de manera muy espontánea, y matérico porque justamente, como su nombre lo indica, están cargadas de materia. ¿No? Entonces, Gustavo, sí, en el rincón arriba a la derecha, e- eso es muy como livianito, que no tiene nada que ver con lo otro matérico. sí, acá. Bueno, no se ve muy bien. Ahí está, eso, sí, Acá. ahí Sí, está. viste que una de las cosas que él hace es sobre lo que ya está pintado, él a veces, no sé si con otro pincel o con otro elemento, ocasiona como heridas, como marcas, ¿no? Lo que tú decís acá, lo mismo se ve acá, por ejemplo, acá hay unas pinceladas raras que también que generan una situación extraña que de alguna manera, como es algo bidimensional, crea una situación como de tridimensionalidad. Y eso me hace acordar algo que justamente el mismo Spínola hablaba. Cuando los cubistas pretenden no representar más lo tridimensional y empiezan como a trabajar con materia sobre los cuadros, de alguna manera terminan como creando situaciones tridimensionales. Y justamente Spínola es uno de los artistas que puntualiza eso de los pintores cubistas, que es la idea de, sin querer representar lo tridimensional, porque justamente es una pintura imitativa, la pintura tridimensional, porque estás representando la realidad o simulando la realidad a través de la perspectiva. Justamente Spínola decía eso, que lo curioso es que cómo los cubistas representan al final, en esa negación de la realidad, de lo tridimensional, terminan representándola, ¿no? Y en estas pinturas pasa un poquito eso. Y ahora vamos a los polifocalismos, que es de las obras más reconocidas, ¿no? de Spínola. Y esta es una de las que está expuesta allí en el museo. Una cosa interesante que a mí me interesa puntualizar es que a mí estas obras que son octogonales, están pintadas sobre telas, sobre bastidores octogonales, una cosa interesante es que
para mí están relacionadas con el arte Madí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del arte Madí el otro día? El arte Madí es una corriente que surge en Uruguay y en la Argentina, en Montevideo y en Buenos Aires, a través de Carmelo Ardenquín, a través de Rothfuss, y en la Argentina a través de Kossiche, que es el artista, digamos, Madí por excelencia en la Argentina, si bien hay otros artistas que se fueron sumando al arte Madí. El arte Madí era un tipo de expresión que era netamente geométrico, eran pinturas y objetos netamente geométricos, donde los colores siempre son planos y donde está como prácticamente prohibido reproducir la realidad, ¿no? Entonces, el artista tiene que, de alguna manera, crear una imagen que es una geometría plana, porque está relacionado con la geometría y con los colores planos. Pero si esa obra era, por ejemplo, con formas irregulares, la propia pintura, entonces tenía que estar enmarcada con un marco que continuara, que siguiera la silueta. Por eso yo digo en broma, y no tan en broma, el arte Madí es un poco la pesadilla de los marqueros, porque no es en una obra, por ejemplo, octogonal como esta, no es la idea, bueno, enmarcar dentro de un marco rectangular, sino que el marco tiene que acompañar a la pintura, a la forma de la pintura. Pero en este caso el polifocalismo de Spinola Gómez es otra cosa. Es otra cosa. En aquel momento Spinola tenía sus teorías de que en la ciudad de Montevideo, la atmósfera de Montevideo era como de pequeñas partículas que nos permitían, como cuando nosotros miramos a lo lejos, podemos ver atravesar esa atmósfera como con pequeños puntos de luz que a mí me hacen acordar un poco a los cuadros de Vermeer, a la encajera de Vermeer, la muchacha de la perla de Vermeer. Hay muchos cuadros de Vermeer, este pintor, por así decirlo, del Renacimiento holandés, que pintaba, agregaba la luz sobre sus pinturas a través de pequeños puntos de luz. Entonces Spinola decía que cuando uno, en una visión muy fotográfica, cuando uno observa, ¿no? En este caso vamos a observar a estos dos personajes que están allá en el fondo, el resto queda como fuera de foco. Entonces, de ahí la idea de polifocalismo, o sea, hay como varias miradas que nos llevan a cuando nosotros concentramos la mirada en el objeto que queremos ver, el resto de las cosas en una especie de halo que hay alrededor de nuestra mirada, quedan como fuera de foco. Como haría un zoom de una cámara fotográfica o simplemente una fotografía que tuviera, que hiciera foco en un elemento. Pero para eso él consideraba que tenía que darle una forma particular a los cuadros, de manera que pareciera que uno miraba a través de un visor. Entonces acá tenemos esta obra, todas hechas en 1975, aunque algunas él las volvió, reiteró esa búsqueda. Esta se llama Más allá de nuestros días, un óleo de 1,30 m de alto por 2,24 de ancho. Acá tenemos serenísimo paisaje encabezado, justamente una de las particularidades en la obra de Spinola es los títulos. Los títulos son pequeñas obras literarias. Spinola el otro día descubrí, pero no lo leí, descubrí que tiene un libro de poesía editado, así que en algún momento les podré leer alguna cosa.
cuando lo consiga. Y acá tenemos otras de sus obras características. 93 centímetros de alto por 160 de ancho, esta es un poco más chica que la otra, donde él mete en una pintura como surrealista una serie de árboles que, al igual que lo que declaraba Paul Cézanne, de dejarse, digamos, de hacer detalles dentro de la pintura y trabajar más desde el lado de lo geométrico o del volumen geométrico. O sea, acá Spínola transforma hasta las nubes, las transforma en volúmenes geométricos. Y esa cabeza está como formando parte de ese paisaje. Esta pintura tiene algo de, esta serie de pinturas tiene algo de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, porque hay como un clima dentro del cuadro, porque estas pinturas no están pintadas con el pincel, con la pincelada clásica, sino que están todas hechas con un pincel cilíndrico que moja en óleo y entonces aplica perpendicularmente a la superficie, como si fueran puntos de color. O sea, él lo que hace no va dando pinceladas como se hace normalmente, sino que lo que hace son puntos que va aplicando sobre la tela. Ahí tenemos un detalle. Vieron que igual en este caso toda aquella pintura matérica ya no está. Es una pintura de menos materia, solamente color prácticamente, donde él va apoyando el pincel como si fueran puntos que va haciendo. Un pincel redondo de óleo va haciendo los toques de pincel, ¿no? Esta es una serie de obras que hizo en el 1975 y de las cuales, de esa serie, pero ya realizada en el 77, esta es la más conocida, que es la que yo usé para el video de presentación. Porque en este caso, Spínola pinta una araña, pero que si nosotros miramos detenidamente no es una araña, sino que es una granada. Spínola acá en esto hace un poquito alusión a los tiempos que vivíamos en aquel momento, periodo de dictadura militar, y donde se me ocurre que un poquito, haciendo una lectura un poco por encima de esto, es algo así como que esa granada podía explotar de un momento a otro. Y lo que él agrega allí compositivamente, vieron que en este caso creo que es la única obra de estas octogonales que él la coloca verticalmente, una obra que mide 2,24 metros de alto por 1,30 de ancho, y donde él pone, miren qué interesante cómo uno va haciendo el ojo a los tiempos que va viviendo. Esto es un huevo de caracol que encontramos en las playas del este siempre, normalmente, ¿no? Sin embargo, yo acá veo un tapaboca. O sea, para mí, no sé, me da esa impresión, ¿no? Con las correitas del tapaboca, con las piolas, realmente. Esta obra debe ser de las más interesantes dentro de este periodo. Vean qué interesante cómo él crea unas diagonales con estos caracoles ubicados de esta manera, y coloca este conjunto de caracoles acá arriba, también ubicados dentro de la composición. Y después, si vemos bien la araña, van a ver que acá esto es realmente una granada, ¿no? O sea, esto no es un animal, sino que es como partes de una cuestión metálica.
y la araña proyectando su sombra. Pero entonces vamos a meternos un poquito en la pintura para ver cómo está pintada, y acá está lo que yo les decía. Como es la pincelada perpendicular a la tela, apenas cargada, en este caso lo más seguro que Spínola prepare el color en la paleta, con el pincel pise un poco el color, y después lo más seguro que limpie en un trapo al costado, y después entonces va haciendo los toques. Vieron que cada toque es redondo, ¿no? Es circular. Y así va construyendo, dentro del dibujo, va construyendo lo que nosotros vemos acá en esta pintura. Otra de las cosas interesantes de esta obra es comprobar de que él trabaja la sombra con la herencia de la pintura impresionista, que es la sombra azul violácea. Los impresionistas pintaban la sombra de esa manera, no pintaban la sombra marrón, ni mucho menos negra. O sea, no la pintaban con sombra siena natural, sino que sombra siena tiene las patas de la araña. Pero la sombra está realizada con el violeta, ese azul violáceo propio de la pintura impresionista. Y ahora lo que a mí me parece interesantísimo hacer hincapié en el dibujo en la obra de Spínola Gómez. Para mí, el dibujo es fundamental en la obra de cualquier artista. El dibujo es un poco, el dibujo es idea. ¿Eh? El dibujo es idea. El dibujo es un poco el electrocardiograma del artista que va a pintar después. El dibujo es la manera de llevar a tierra lo que es una idea para entonces después pintarla. Es la preparación, es el boceto. El dibujo es un lenguaje universal al que nosotros vamos a cualquier parte del mundo, como a mí me pasó en China. Yo quería comprar una tijerita, la dibujé, entré al negocio mostrando la tijerita, me la dieron en términos de 2 minutos, yo ya estaba afuera en la calle con mi tijera. O sea, que quiere decir que el dibujo es un lenguaje netamente universal en la medida que, bueno, uno sepa dibujar, darse maña por lo menos para dibujar. Y en el caso de la obra de Manuel Spínola Gómez, los dibujos tienen una potencia talmente como era él, una persona grande, de una personalidad fundamentalista, por así decirlo, y entonces ahí tenemos esas cuestiones del dibujo, como en este caso este dibujo de este pintor, de este pianista, perdón, tocando el piano. En un estilo muy Spínola, esto es bien Spínola, si bien a él de alguna manera en parte lo influyó la estética de Picasso, pero fue como muy poco esa estética. Como que apenas él bebió en la obra de Picasso en ese estilo, y después de ahí él ya anduvo solo sabiendo lo que hacer. Y acá en este caso lo que él hace, bueno, es dibujar a este pianista, con la tapa del piano levantada, y donde él ahí juega con la geometría que genera las patas del piano, las rueditas del piano, y el pianista sentado ahí, que parece una mujer incluso, que está tocando el piano, o de este lado, este dibujo, donde nosotros tenemos líneas muy potentes, y una característica bien de Spínola, que son esas líneas que terminan como en círculos, ¿no? Como en un punto negro. Vean a mí me gustó muchísimo esta obra. Esta obra yo la relaciono con las
con los dibujos de Joseph Beuys, el alemán. Lo relaciono con un tipo de dibujo moderno, casi de pintura contemporánea, con un tipo de dibujo relacionado con los performers y artistas plásticos más de la instalación, porque es un dibujo abstracto que él utiliza sobre una hoja ya impresa. Tiene mucha obra hecha así sobre hojas de almanaque, dibujadas en la espalda de las hojas de almanaque, ¿no? Y acá este dibujo también tiene sus cosas, ¿no? Porque vean que tiene una composición muy particular. Podemos recorrer esto y de aquí saltamos para esta zona. Entonces, no sé qué es lo que está dibujado acá, pero es un dibujo que a mí me gustó mucho. Me pareció interesante que lo podamos compartir, que lo podamos ver, porque hay zonas muy, muy sensibles, muy sutiles, y hay zonas de gran potencia en el dibujo. Y acá tenemos que se llama Alas. Miren cómo están marcados. Él también diseñó sus propios marcos. En 1978 fallece su padre y resulta que hay una enfermera tomándole el pulso a su padre y él cuenta en un texto que está allí en la exposición de que él envidia a la enfermera que mantuvo sus manos, las manos de sus padres entre sus manos, y que tomándole el pulso, los latidos de alguna manera marcaron en la sensibilidad, en la percepción de esa enfermera, ese latir hasta que dejó de latir. Y él comenta eso, que a él le hubiera gustado tener a su padre, las manos de su padre entre sus manos, para poder sentir esos latidos, para después conservar en su memoria esos latidos, en su memoria sensible, en su percepción, en sus dedos, conservar esos latidos. Y entonces dibuja esta mano, porque en realidad es una mano, es la mano izquierda del padre, esa mano que ustedes ven, que ahora estoy sacando esa conclusión, ¿no? Que ustedes veían en el hombre grandote aquel con el cigarro en sus dedos. Bueno, el cigarro en sus dedos de la mano izquierda, y en este caso estamos viendo nuevamente esa mano, la que preparaba aquellos cigarros, y él dibuja esas manos. Y lo curioso que dibuja las yemas de los dedos de su padre, ¿no? Como diciendo, bueno, es ahí a donde yo quería haber tocado en el momento que a mi padre se le va la vida. Y lo que hace es enmarcar esto de una manera fabulosa. Él diseña marcos y marcos que también son para colgar, que investigó mucho en eso y diseñó entonces a sus compañeros como Guillermo Fernández, como Hugo Nantes y otros pintores de la época, les realizaba el montaje de las exposiciones, diseñando la manera de exponer. Siempre eran exposiciones con un tipo de diseño de montaje, o incluso las mesas, las bases, muy delirantes, ¿no? Muy digamos, de investigación. Pero esta obra, que además él le pone como título Alas, parecen un par de alas de ángel, las manos de su padre, ¿no? Y al hacerlas así, también las dos, tiene como esa cosa de alas de ángel. Esto es grafito, es y óleo pastel sobre papel, o sea que es lápiz de color
y lo que uno conoce como crayola, bueno, y óleo pastel sobre papel. Y después viene toda esta serie de dibujos con esos títulos bien de Spínola: fluencias y regocijos siliciados, oscuros pasadizos, tocados lucernarios. Es un retrato que él le hace a Clara Silva. Es grafito o lápiz de color y crayola. Son muchas las obras que él hace con crayola. Pintado dibujado en 1972, y un retrato de Alberto Zumfelde. El retrato se llama Más acá del viento, de los herbores todos y un levantado caracol de tiempo cierto. Eran como pequeñas obritas literarias sus títulos. Ahí también grafito o lápiz de color y óleo pastel sobre papel, en un óleo que mide 64 centímetros por 1 metro de ancho. Y ahora vamos a ver, vean qué interesante, ¿no? La manera de dibujar esto, ¿no? Más allá de la parte de colorear esas zonas de los ojos, como hay zonas como que se colorean, y después zonas donde él dibuja y juega con la forma, como que los dibujos que hay internos van jugando con la forma que genera, ven, las formas que genera el lápiz. Y hay unas zonas donde él recarga el dibujo y lo sombrea, dejando esas líneas sutiles alrededor. Esto me hace acordar a una serie de dibujos de Ingres, el pintor francés, al cual después Picasso copió con esa idea de hacer dibujos donde el dibujo es netamente lineal, donde son dibujos abiertos. A esto se le llama dibujo abierto, cuando hay zonas donde no se cierra, donde ven como en este caso está toda esta parte abierta del dibujo, donde él no cierra con la línea, pero que hay partes donde de pronto en un detalle, o acá en este detalle, o acá en este detalle, él se dedica a sombrear. Y vamos a ver esta obra donde él retrata a María Carmen Portela, que es una artista plástica argentina que se radica en Uruguay, una artista que yo recién el otro día me enteré de su existencia por el retrato de Spínola Gómez. Se nota que era de la gente que se reunía con ellos en estas tertulias, ¿no?, de artistas. Miren qué interesante el trabajo que hace de lápiz de color y crayola. Este dibujo mide 1 metro de alto por 64 de ancho y está realizado en 1972. Y miren lo que es el brillo de ese ojo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? Bárbaro. Seguimos entonces y vamos a ver esta escalera arpa jugando con el término. Parece un arpa, parece una escalera. Interesantísima esta obra, a mí me encanta. Un grafito y óleo sobre pastel, lápiz y óleo pastel, perdón, donde él plantea de manera muy sutil, plantea digamos, las líneas de la escalera. O sea, ustedes se dan cuenta que
ya no hay, digamos, ya no hay excusa para dibujar, para pintar, para hacer lo que sea, ¿no? O sea, cualquier elemento, cualquier tema sirve para investigar, cualquier elemento sirve para investigar, y en este caso él plantea un eje en el medio, y después desde el extremo inferior izquierdo subimos y podemos retirarnos por la escalera, ¿no? Por el pasamanos de la escalera. Y abajo a la izquierda, como para concentrar ese ángulo, él agrega el otro pasamanos que se ve. Entonces, resalta el pasamanos a través del óleo pastel, pero deja esas líneas abiertas, que es lo que yo les digo, eso es un dibujo abierto, y plantea de manera muy sutil y muy sensible, con una línea muy sensible, los escalones. Siempre cuando uno dibuja, la idea es sensibilizar la línea. ¿A qué le decimos sensibilizar la línea? A que la línea realmente sea un poquito el electrocardiograma del estado de ánimo del artista. O sea que por momentos aprieta, por momentos suelta, por momentos es una línea apenas sutil, que apenas toca el grafo la hoja, y por momentos se hunde en la hoja creando una línea gruesa, potente, cargada. Y Spinola es uno de los artistas en ese sentido que tiene todo ese potencial. Otro es Carlos Federico Sáez, con sus grandísimos dibujos, excelentes dibujos, y otro es el querido Rafael Barradas también, con sus dibujos. Barradas, no se olviden que de adolescente, más de niño que adolescente, vivía de sus dibujos, dibujando en los bares y en los cafés de la época, en el Tupinambá y todos aquellos boliches, dibujando, haciendo retratos. Él se sentaba en la mesa nuestra, nos miraba y en unas pocas líneas nos hacía un dibujo que era perfecto, retrato, muy sutil, muy sensible y muy sintético de lo que somos nosotros. La prueba está que en el Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo del Parque Rodó, hay un retrato que él le hizo a García Lorca cuando él estuvo en el hogar de estudiantes allá en Barcelona, cuando se juntaba con Luis Buñuel, con Dalí, con Maruja Mayo y otras artistas de la época. Y las boligrafías, que es una obra que a mí, sinceramente, no es lo que más me gusta de él, pero que merece dedicarnos un poco. ¿Y qué es? Son una serie de dibujos que él hace en el 97, bolígrafos sobre papel o lapiceras de color sobre papel, que él las desarrolla en las servilletas de los bares, pero que después, más adelante, se escanean y se reproducen en gran formato. Una cosa que es interesante de estos dibujos en virome es que él vuelve a una abstracción total, donde él va sensibilizando la superficie, dibujando, rayando, cruzando tramas. Y vamos a ver de cerca, por ejemplo, una de ellas. Vean qué interesante, ¿no? Porque él con la virome, que es algo que, bueno, que hay que tener mucha práctica para lograr calidades, sensibilizar, él va creando hasta sombreados, va creando. Y vamos a ver un poquito de esta otra. Miren lo que es esto.
parece que estuviera hecho por una máquina, ¿no? La manera que él sombrea esto así, una serie de líneas, no es un zigzag como acá, por ejemplo. Acá él larga como un zigzag, como quien garabatea. Acá no, acá él apoya, levanta, y así, y tira una serie de líneas, ¿no? Esta serie se llama Boligrafías, porque está hecha con un bolígrafo sobre papel, y como les contaba, después, posteriormente, se escanean y se reproducen a tamaño mucho más grande. A mí lo que me hace acordar aquellas planchas que vendían en el ómnibus, que uno después metía la virome adentro de unas rueditas dentadas y que se generaban unos dibujos muy particulares, pero que en este caso Spinola lo hace a mano alzada. Entonces, uno dirá, bueno, esto a mí no me gusta mucho, no me interesa, pero sí me parece que, de todas maneras, lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos viendo a un artista de estos es meternos en el taller a revolver un poco, a ver todo lo que hay, ¿no? Tal vez estos artistas, si nos vieran en una charla de estas, dirían, no, pero ¿qué estás mostrando? Esto no es para mostrar, esto simplemente es investigación. Pero lo que es importante para nosotros que estamos estudiando arte es que todo lo que el artista realiza de alguna manera va a formar parte de ese mundo y es lo que a nosotros nos va a dar un poco la pauta de la grandeza de esa o de ese artista, ¿no? Y así entonces terminamos justito por el día de hoy la charla de hoy.